Uno de los guardias más jóvenes, asignado a la entrada de los aposentos privados, declaró más tarde, bajo tortura: «Cuando vi la sangre, ya brotaba de debajo de sus zapatos. No era roja ni viva, sino negra como el aceite de una lámpara del diablo». Al amanecer de ese día, el Papa bendijo a la multitud a través de la ventana de la Capilla Sixtina. Le temblaban las manos y se le quebró la voz en el segundo salmo. Su mirada era inquieta. Por toda la curia romana corrían rumores de que no rezaba por la salvación, sino por el fin. Ya entonces, 2 sirvientes habían caído muertos a las puertas del Laterano. Uno se había ahogado en su propia sangre y el otro se había clavado un clavo en la cuenca del ojo, gritando: «Maldito sea todo lo que no se pudre». El Papa era viejo, delgado, padecía de insomnio, pero continuaba con las reuniones. Exigió personalmente que la ciudad no cerrara las puertas ni cancelara las liturgias. Quien muera con fe entrará en el reino incorruptible. Roma se pudría por dentro, pero en el Palacio Apostólico insistían en que todo era obra de los reformadores y de las mujeres con úteros muertos. Los médicos recomendaban el aislamiento. Él se negó. Al día siguiente, su pierna derecha se oscureció. Según el testimonio de su ayuda de cámara personal, descubrí que sus dedos se habían pegado a la tela. La carne se agrietó. De las grietas brotaba un líquido negro y maloliente. Intenté quitarle las medias, pero la piel se desprendió junto con ellas. Él miraba al techo y murmuraba: «Yo no empecé esta plaga, pero que yo sea el último». El médico de la corte, hermano de Serafino, le recetó sangrías, compresas de comino y un ritual de expiación. Pero la sangre ya no salía. Solo salía pus, espeso y viscoso como la miel en el infierno. Durante el día se colocó incienso en las habitaciones y por la noche se cerraron las ventanas. 2 cardenales solicitaron la destitución temporal del Papa, pero ambos murieron a los 3 días. Uno se asfixió por la inflamación de la lengua y el otro fue encontrado destrozado en la escalera de la biblioteca. El Papa continuó con su ministerio. En la 4ª semana perdió la sensibilidad en el lado izquierdo. La mano se le ennegreció y se le cayeron las uñas. Tenía que leer las oraciones de memoria, porque no podía abrir los ojos, que se le habían pegado. Gritaba cuando intentaban lavárselos con vinagre. No gritaba por el dolor, sino porque, según él, veía el rostro de su madre que no tenía rostro. Según el informe de un escriba secreto que quedó en el archivo, el patio está lleno de oraciones falsas y olor a carne podrida. Nadie se atreve a tocar las camas. Las ratas han devorado las piernas del diácono fallecido y los sirvientes dicen que en los pasillos se oyen salmos que no están en las escrituras. El propio Papa ordenó quemar todas las copias de los apócrifos, pero ahora es precisamente a ellos a quienes cita entre temblores purulentos. En la última semana de la primera fase, el cuerpo del Papa dejó de distinguir el calor. No sentía ni el agua ni el tacto, solo dolor en el estómago. Su vientre se hinchó. En la autopsia, como se indica más adelante en el tratado secreto del hermano Felice, se encontraron en su interior numerosos coágulos negros, como la ceniza y ampollas que exhalaban un hedor comparable solo al de la carne abandonada al sol en un osario. No moría. Seguía hablando. Cada día, cada noche, de sus labios cubiertos de úlceras salían fragmentos de oraciones, anatemas, citas. Ninguno de los presentes podía decir con certeza a quién iban dirigidas esas palabras: a Dios, a los demonios, al pueblo o a sí mismo. Le temblaba la cabeza. Tenía la lengua hinchada, pero aún se movía. Los sirvientes afirmaban
que había bendecido a la muerte misma. Del diario del sirviente Gualtiero, pidió que le trajeran la cruz, pero cuando se la acerqué a los labios, susurró: «No es esta. Trae la que no tiene ojos». No lo entendí. Entonces gritó, y vi como un gusano salía de la herida de su cuello. Él mismo lo sacó y lo puso en su palma, diciendo: «Está más cerca de la salvación que yo». El Papa comenzó a tener convulsiones. Su vientre se hinchó hasta alcanzar el tamaño de un barril. De sus oídos brotaba un líquido negro. Dejó de reconocer los rostros. Al cardenal Sancho, que había entrado, le dijo: «¿Hace tiempo que moriste? Leí tu confesión». Al día siguiente, Sancho murió asfixiado en sus propios aposentos. Se vigilaba el descanso. Ni siquiera se dejaba entrar a los obispos. Solo un pequeño círculo de 4 personas, 2 monjes, un médico y un escribano ciego que anotaba todo lo que decía el Papa. Estos apuntes desaparecieron tras su muerte. Poco después, los embajadores de Francia abandonaron Roma. Luego lo hicieron los representantes de Nápoles y Aviñón. Se colocó una cadena de hierro en la puerta de los aposentos papales. Pero a pesar de ella, todo seguía saliendo: pus, mucosidad, hedor. La tela que cubría la entrada se oscurecía cada día más. 43 días después de los primeros síntomas, la peste salió del palacio. En la 5ª semana, el tumor le reventó las entrañas. Al abrir la parte inferior del abdomen, encontraron una masa negra con larvas vivas. El Papa aún respiraba. No le daban de comer, ya que no podía tragar, pero el abdomen seguía hinchándose, como si lo estuvieran llenando de aire. Uno de los monjes, presa del pánico, le tapó la boca al anciano con la mano, pensando que se estaba ahogando, y se quemó. De su boca salió vapor con un olor repugnante a vinagre y hígado podrido. La piel del anciano se agrietaba bajo los dedos como papel pergamino mojado. Los sirvientes, cuando aún se atrevían a entrar, lo hacían tapándose la nariz con pañuelos de lana, empapados en vinagre y resina. Uno de ellos describió en su informe que los tejidos de la espalda del Papa estaban completamente impregnados de pus y que cuando lo levantaron para cambiarle las sábanas, se desprendió un trozo de carne del cuerpo y debajo comenzaron a moverse insectos blancos. Los cardenales, encerrados en el ala contigua, intentaron convocar un cónclave, pero el hedor y el miedo ya se habían infiltrado en las paredes de piedra. Uno de los sirvientes quemó el manuscrito del Papa, encontrado en la capilla que, según los rumores, no contenía oraciones, sino confesiones, que había entregado Roma al diablo para detener a los herejes. Este manuscrito desapareció. Más tarde, se encontró una referencia a ella en una nota privada del arzobispo de Fermo. Él creía que la enfermedad no era un castigo, sino un pacto. Los médicos barajaron varias hipótesis: peste hemorrágica, fiebre negra, descomposición de los órganos internos debido a la acumulación de bilis. Pero todos los que intentaron curar al Papa murieron en el plazo de una semana. El último, el hermano Aurelio, intentó administrarle una decocción de raíces de amapola con vino, pero el Papa gritó y en ese mismo instante se le desprendió parte del tabique nasal. El escribano, que transcribió las últimas palabras del Papa, acabó ciego. Afirmó que le sucedió después de oír: «El nombre de aquel a quien vi en el humo no debe ser escrito». Al día siguiente, el escriba se perforó los oídos con un clavo al rojo vivo y se arrojó desde el balcón. Los restos del Papa ya casi no se movían. Yacía de lado, inconsciente, pero con los ojos abiertos. Las pupilas estaban oscuras, casi azules. Los monjes que acudieron dijeron que a veces parpadeaba, pero nadie sabía si estaba vivo o muerto. No comía ni bebía, pero aún se oía su voz.
no salía de su boca, sino que parecía provenir del interior de las paredes, del suelo, de la propia carne del palacio. Uno de los cardenales, que se había colado en los aposentos durante la noche, vio cómo se movían las piernas del cuerpo. Juró que los dedos del pie derecho del Papa se movían por el suelo, como si estuvieran escribiendo una plegaria. Por la mañana, encontraron al cardenal en la biblioteca con la lengua mordida. Comenzaron los disturbios en la ciudad. Morían niños, animales, caían sacerdotes. El agua de las fuentes se cubría de una capa blanca. La gente quemaba imágenes del Papa en las calles. Se decía que la peste no provenía de las prostitutas, ni de los mercaderes, sino del maldito seno del Santo See. Se sellaron los monasterios. Los clérigos desaparecían. Uno de los diáconos escribió que durante una ronda nocturna oyó cantar a una voz femenina que entonaba oraciones sobre el nacimiento del hijo de la carne impura. Esto se repitió 3 noches seguidas. En la 6ª semana, el Papa ya no pronunciaba palabra. Su lengua se volvió negra como el carbón. La piel estaba amorfa. Los párpados no se cerraban. Ya no se movía. El cuerpo estaba caliente, pero no vivo. Las moscas que se habían reunido en la habitación no se marchaban. Incluso cuando abrieron las ventanas, seguían revoloteando sobre el lecho como si lo estuvieran protegiendo. Cuando finalmente abrieron las puertas a la fuerza y sacaron el cuerpo, comenzó un motín. Los campesinos intentaban llegar hasta los restos, gritando que había que quemar al Papa. Los soldados que acompañaban el proceso levantaban escudos, pero la gente les lanzaba piedras y echaba agua en el camino. El cuerpo del Papa fue envuelto en cera negra para detener la descomposición. No sirvió de nada. El embalsamamiento fracasó. De las cavidades internas del cuerpo brotó un líquido negro que se derramó por el suelo y corró la piel del embalsamador. Los médicos retrocedieron horrorizados. Los restos fueron rápidamente sellados en un ataúd de plomo, pero incluso este se hinchó al cabo de 2 días. Más tarde, lo enterraron bajo el ala antigua de la catedral, sin liturgia ni signo de la cruz. 2 semanas después del entierro, se derrumbó la bóveda de la biblioteca y de las grietas de la piedra salió un vapor espeso. Tras el entierro, comenzó una segunda ola de muertes. Los informes procedentes de Nápoles decían que los cuerpos de los sacerdotes se incendiaban durante la misa. En Perugia se incendió la capilla donde se guardaban los antiguos registros del Papa. Allí solo se encontró una hoja intacta, carbonizada, pero con una inscripción legible. La muerte no es el final, es el comienzo de un nuevo juicio. Esta frase se escribió durante la noche en las paredes y los ataúdes. La gente creía que junto al cuerpo del Papa no estaba enterrado un hombre, sino las puertas por las que había salido la peste. A pesar de todo, en el palacio comenzó la lucha por la sucesión. El cardenal de Arezzo afirmaba tener la bula auténtica del Papa en la que era nombrado sucesor. El cardenal de Florencia presentó testigos que afirmaban que el documento era falso y trajo a un médico que declaró que el día de la firma el Papa ya no era capaz de distinguir la sangre de la tinta. Los sirvientes del difunto desaparecieron. Uno de ellos fue encontrado ahogado en un pozo, otro con el vientre abierto y una nota en la boca que decía: «Vi cómo rezaba al revés». En el Vaticano se prohibió pronunciar en voz alta el nombre del difunto. Sus imágenes fueron pintadas, sus anillos fundidos y sus ropas quemadas en hornos, de los que luego salía un humo azul. Sin embargo, las paredes de los aposentos no se rendían. Incluso después de varias fumigaciones y de tapar las puertas, se oía un ruido sordo, como el chirrido del metal contra la piedra o el chapoteo de carne húmeda en el suelo. Uno de los jóvenes monjes que acompañaba a la guardia contó en una carta a su hermano: «Entramos allí por la tarde.
pero dentro estaba oscuro. El suelo estaba pegajoso y en un rincón alguien respiraba. Cuando nos acercamos, desapareció, pero las paredes estaban calientes, como si fueran un cuerpo vivo. Mientras tanto, en las ciudades comenzaron a celebrarse reuniones a puerta cerrada. Obispos, antiguos rectores e incluso sacerdotes excomulgados discutían si la muerte del Papa podía considerarse una señal del fin. Algunos exigían la purificación de la Iglesia de la sangre podrida. Otros, la elección inmediata de un nuevo Papa y el restablecimiento del orden. Los rumores llegaron a oídos de los reyes. Supuestamente, el Papa no había muerto, sino que se había descompuesto en dos cuerpos, uno de los cuales había sido enterrado y el otro seguía viviendo abajo, en la cripta, alimentándose de la carne de los no creyentes. El cardenal de Aviñón llegó a Roma, pero al cabo de 3 días enfermó. Le salieron manchas negras en las piernas, luego en la cara y después en las orejas, y gritó que veía el rostro del Papa fallecido. Tras su muerte, parte de la corte huyó del Vaticano. Varios clérigos intentaron suicidarse. Uno de ellos se cortó una cruz en el pecho antes de hacerlo, afirmando que, de lo contrario, él entraría por los pulmones. Mientras tanto, comenzaron las exhumaciones secretas. Abrieron el ataúd, según la versión oficial, para comprobar que el cuerpo no se había descompuesto. El cuerpo no solo no se había descompuesto, sino que se había multiplicado. Dentro del sarcófago de plomo se encontraron estructuras óseas que no coincidían con la complexión del Papa, costillas sobrantes, 2 mandíbulas inferiores y marcas de dientes en la superficie interior de la tapa. Los médicos que realizaron la autopsia se retiraron a un monasterio de clausura y no volvieron a hablar. Los restos fueron enterrados de nuevo, en otro lugar, en secreto y sin dejar constancia. Sin embargo, los rumores continuaron. Se decía que en el momento en que se cerró el segundo ataúd, apareció en el cielo de Roma un pájaro negro con 6 alas y dientes humanos. 3 mujeres se desmayaron y murieron más tarde de fiebre. La Iglesia intentó declarar santo mártir al Papa, pero el pueblo ya no creía. Uno de los enviados del rey de España describió en un informe: en las calles, los niños juegan con un cráneo con una corona, desenterrado en el cementerio. Sus madres se ríen. No es miedo, es otra cosa. Comenzó la huida. Los cardenales abandonaron Roma. Las catedrales se vaciaron. Los hospitales se llenaron. Las comadronas decían que los bebés nacían muertos, con manchas negras en el pecho. Uno de los recién nacidos fue encontrado con los párpados completamente fusionados y la lengua diminuta, unida a las encías. Su padre afirmaba que era un castigo por el juramento hecho ante el ataúd del Papa. En el palacio solo quedó un viejo relojero. Escribió: «Las campanas ya no suenan, están mojadas. Cada vez que toco el metal, oigo una voz. No distingo las palabras, pero me llama». 8 semanas después de la segunda exhumación, el Vaticano dejó oficialmente de mencionar el nombre del Papa en las liturgias. Su imagen fue retirada de todos los altares y los manuscritos con sus bendiciones fueron quemados en el jardín de Santa Catalina, donde luego se esparció sal sobre la tierra y se cerró el acceso. Ninguno de los cardenales más antiguos se pronunció públicamente. Los que hablaban de la gran caída desaparecieron en 3 días. Sus cuerpos no fueron encontrados. Mientras tanto, en el norte de Italia se produjo un brote repentino de una enfermedad. En Bolonia, Milán y Ferrara, de los cuerpos de los moribundos brotaba un líquido negro. Los médicos lo describían como viscoso, maloliente, del color del tejido hepático en descomposición. En una carta de un farmacéutico de Padua se dice: «Los labios se hinchan, el paladar se agrieta, sale vapor de la boca,
Las venas se hinchan, se rompen y un líquido negro se escurre por los oídos. Nada ayuda. El incienso, las pomadas de azufre, incluso la grasa de oso con vinagre, todo es inútil. Al mismo tiempo, se empezaron a oír gemidos procedentes de los sótanos del Vaticano. No dejaban bajar al servicio, pero varios guardias escribieron a sus familiares diciendo que por las noches les ordenaban apuntar con sus armas hacia abajo. Uno de ellos, posteriormente ahorcado por profanación de la pared, confesó antes de morir: él está volviendo. Su voz está en las piedras. Exige una tercera bendición. La primera fue con palabras. La segunda, con sangre. La tercera será con el cuerpo. Poco a poco, el clero comenzó a abandonar Italia. El arzobispo de Salzburgo se marchó escoltado por 30 soldados y prohibió a sus sirvientes llamar sagrada a Roma. En Alemania, comenzaron las prédicas contra el trono negro. Uno de los obispos recién elegidos declaró en una reunión: el Papa era un recipiente, pero no de agua. No llevaba ungüento, sino pus. Su muerte no purificó a la Iglesia, sino que abrió el absceso. Mientras tanto, seguían sacando cadáveres de Roma. Los hospitales estaban abarrotados y las morgues precintadas. Enterraban a la gente en pozos, en fosas, en los jardines, bajo los altares. A menudo, sin funeral. Los predicadores guardaban silencio sobre el Papa, pero en las paredes volvieron a aparecer inscripciones. No ha muerto, está esperando. El punto álgido se alcanzó la noche en que cayó una lluvia de hollín. Los testigos describieron cómo caían del cielo copos negros que cubrían los tejados, la ropa y la piel. A la mañana siguiente, el olor a sebo quemado se extendió por toda la ciudad. Varios monjes murieron esa misma noche, con cenizas en los pulmones. Oficialmente, por el susto. Extraoficialmente, por una bendición inversa, como se denominó en una nota encontrada en la iglesia de San Clemente. El entorno del antiguo Papa cambió por completo. Sus asesores más cercanos huyeron o fueron declarados muertos. Un nuevo grupo de jóvenes confesores, llegados del sur de España, exigía el restablecimiento del orden. Uno de ellos, conocido como Padre Tomás, decía: lo viejo se pudre. No necesitamos curación, necesitamos quema. Por orden suya, comenzó la destrucción masiva de las reliquias del difunto Papa, los manuscritos, la sotana e incluso las piedras de su ataúd. Todo fue triturado, quemado y esparcido sobre el Tíber. Sin embargo, la peste no remitía. Incluso los recién nacidos presentaban manchas de un líquido negro. Las mujeres perdían la vista. Después de confesarse, uno de los médicos escribió: todo el que oye la voz comienza a desangrarse. No es una enfermedad, es la voz. Los cardenales reunieron un cónclave, pero 3 veces, cuando intentaron encender las velas, éstas se apagaron. La última noche solo ardía un fuego, en la capilla donde, en otro tiempo, había caído por primera vez la sangre de los pies del Papa. Allí encontraron manchas que no desaparecían con jabón, vinagre, ni siquiera con ácido. En el lugar se dejó una cruz invertida. Nadie lo confesó, pero a la mañana siguiente la cruz había desaparecido. En su lugar, alguien había escrito con carbón en la pared: él ha sido elegido. Él no perdona. El cónclave se disolvió. Varios participantes enfermaron. Uno murió en el camino. Los demás se marcharon sin tomar ninguna decisión. Por primera vez, en los últimos 100 años, el Vaticano se quedó sin pontífice vivo y con un difunto al que nadie se atrevía a nombrar. 3 meses después de la última misa, el nombre del Papa no se pronunciaba en ninguna liturgia en el territorio de Roma. Las misas se acortaron. Los funerales se celebraban en voz baja. No se enterraba en ataúdes,
sino en sacos. Los sacerdotes no llevaban máscaras de tela, sino de cobre recubierto por dentro con arcilla, para que no se escaparan los vapores. Sus ropas parecían más armaduras que sotanas. Según el farmacéutico que se quedó en la ciudad, el cuerpo del Papa fue sacado en secreto, en la cuarta noche de marzo. 4 sirvientes, 2 monjes y el médico jefe del hospital del monasterio de San Pablo fueron los únicos que acompañaron el traslado. Los 4 sirvientes murieron más tarde de gangrena en los dedos. Uno de los monjes quedó ciego a la mañana siguiente. El médico fue encontrado ahorcado 9 días después en su propia farmacia. Antes dejó una nota. Siento cómo me mira a través de la piel. No duerme. Vive dentro del líquido. Se suspendió el ritual de embalsamamiento. Los carpinteros se negaron a abrir el ataúd, alegando crujidos en las tablas y un olor que descomponía los dientes. En su lugar, el ataúd fue rellenado con resina, envuelto en papel de aluminio y sellado con cera y oraciones. Pero incluso entonces, en la capilla donde se encontraba, se seguían oyendo gemidos, descritos como húmedos, como si alguien cantara bajo el agua. En ese mismo período, comenzaron a circular rumores por la ciudad sobre manchas en los ojos. Varias mujeres afirmaban haber visto el rostro del Papa en las paredes de la fuente de San Marcos. El agua de la fuente se oscureció y se encontraron larvas en ella. Los enfermos, que se lavaban con esta agua, comenzaban a delirar y morían al cabo de 2 días, con círculos azules alrededor de la boca. Los ciudadanos rompieron el pozo con martillos, pero por la noche se volvió a llenar. Al día siguiente, 3 de los que lo habían hecho desaparecieron. Fuera de Roma, la situación no era mejor. Los principados germánicos se debatían entre la vieja fe y el miedo. Algunos ordenaban rezar por el alma del Papa, otros quemar su imagen. En Angers, una multitud mató a golpes a un sacerdote que había leído el sermón fúnebre. En Barcelona comenzaron los disturbios contra la Inquisición. La población exigía una respuesta sobre quién estaba realmente en el trono, si su bendición había traído la peste. Los cardenales, escondidos en Umbría, crearon un consejo provisional. Enviaron una carta a Roma en la que pedían que se recogieran los restos y se quemaran por completo. En respuesta, desapareció en el Vaticano el bibliotecario que custodiaba los decretos papales. 2 días después, salió humo de sus aposentos. Cuando abrieron las puertas, solo encontraron una cama vacía y una mancha en el suelo que no se podía limpiar. Mientras tanto, por las noches, se veía una luz roja en el cielo de Roma. En el informe de un soldado mercenario, asignado a la Guardia del Tíber, se indica: aparece 2 veces, antes del amanecer y antes de la medianoche. Primero, como un círculo, luego, como un destello. Y después, huele a sangre. No a metal, ni a humo, sino a sangre. El último documento relacionado con este papa data del 7 de mayo. Se trata de una carta escrita con mano temblorosa por un joven sirviente que había llevado el incienso en el funeral. Le escribía a su hermano: «Ya no creo en la purificación. Está dentro de nosotros. Su sangre no corre por nuestras venas, sino por el aire. Nos hemos convertido en un recipiente. Cállate si quieres vivir». Al día siguiente, lo encontraron con la lengua arrancada y las piernas cubiertas de una mucosidad negra. Después de eso, los archivos papales fueron sellados. Parte de los edificios relacionados con su estancia fueron demolidos. Las piedras fueron arrojadas al Tíber. Los altares en los que había oficiado fueron cubiertos con láminas de hierro. Su nombre fue borrado de los documentos oficiales y sustituido por la frase «el que precedió al vacío». Durante los 3 años siguientes, Roma perdió población. Solo quedaron monjes,
guardias y mendigos. En las calles se rumoreaba que si se pronunciaba su nombre junto a una fuente, las venas se oscurecían. En algunas casas, las paredes comenzaron a sangrar. Uno de los cardenales que regresó, años más tarde, murió al día siguiente. Su cuerpo presentaba úlceras con forma de cruz. El nuevo papa fue elegido solo 7 años después, en Toulouse, lejos del Vaticano. Se negó a regresar a Roma y nunca mencionó el nombre de su predecesor. Su primera decisión fue declarar oficialmente al antiguo pontífice anulado e impenitente. Los cardenales no firmaron el documento y ambos desaparecieron poco después. En sus celdas se encontró un olor, no a podredumbre, sino a resina, la misma con la que se había rociado el ataúd. La última anotación en el archivo relacionada con esta muerte se remonta al 9º año después de su fallecimiento. Se trata de un breve comentario al margen de la crónica. No era un hombre, era un recipiente, y el recipiente se rompió.